Y pues el día de hoy vamos a continuar viendo la teoría de Sturm-Lubbock. Entonces nos quedamos de hecho analizando, entonces déjenme escribirlo, vemos la teoría de Sturm-Lubbock. Un momento, déjenme aumentar el grosor del lápiz para que se vea bien. Entonces, bueno, seguimos con el desarrollo de la teoría de Sturm-Lubbock. Entonces, la teoría de Sturm-Lubbock, como les había comentado, bueno, tiene que ver con los operadores diferenciales. Esencialmente, esta teoría está dirigida a tratar de entender cómo son las soluciones, cómo resolver, de hecho, las ecuaciones diferenciales que se presentan específicamente en el área de la física matemática. Pero bueno, entonces déjenme continuar, déjenme establecer algunas cosas que vimos la clase pasada. La clase pasada, de hecho, yo les mencioné, o bueno, empecé con el tratamiento de una ecuación diferencial de la forma de en la forma de un operador diferencial aplicado a una función igual a cero, ¿verdad? Donde este operador diferencial, pues claro, se define de la siguiente forma. Es un coeficiente que depende posiblemente de x, puede ser constante, ¿por qué no? Pues es una función general, una función arbitraria, que llamamos P2 de x, que multiplica la segunda derivada, ¿sale? Más una función que vamos a llamar P1 de x, que multiplica la primera derivada, más una función P0 de x. ¿Ok? Entonces, como les había mencionado, tenemos una ecuación general de segundo orden, ordinaria, y quisiéramos nosotros, o uno de los objetivos que nos planteamos la vez pasada fue decir, bueno, ¿qué podemos nosotros hacer para intentar resolver esta ecuación diferencial? Entonces, una de las cosas que intentamos fue calcular o intentar calcular el factor integrante. Entonces, el factor integrante es aquel que vuelve esta ecuación diferencial exacta, ¿sale? Es decir, que nosotros la podemos ver como una ecuación diferencial de tal manera que es una derivada total idéntica a cero. Lo que nos permite entonces reducir la ecuación diferencial de orden 2 a una ecuación diferencial de orden 1, ¿sale? Y entonces, al tener una ecuación diferencial de orden 1, pues entonces la vida es más sencilla, porque sabemos que las ecuaciones diferenciales de primer orden pueden resolverse de manera exacta, también usando la misma técnica, la del factor integrante. Desafortunadamente, resulta que el factor integrante, pues no es fácil de hallar. Aunque existe y aunque nosotros podemos incluso establecer una ecuación diferencial para el factor integrante, pues resulta que el factor integrante podría ser igual o tal vez más complicado de resolver que la ecuación diferencial original, porque ahora lo que nosotros tenemos es que resolver la ecuación, un operador diferencial aplicado a mu, donde mu es el factor integrante, siendo el operador, el operador diferencial, un operador que es muy parecido a la ecuación diferencial que, perdón, muy parecido al operador L, en realidad, es como si fuera el mismo operador, pero aplicado a la izquierda, ¿sale? En lugar de aplicado a la derecha. Es como si nosotros pretendiéramos que el operador L pudiera ser como el equivalente de M, pero aplicado en el sentido contrario. Entonces, el operador diferencial, bueno, claro, con una sutileza, que es un signo que aparece aquí. Salvo esa sutileza, pues esencialmente es como si fuera el mismo operador diferencial. ¿Ok? Y de hecho nosotros le dimos un nombre muy específico a este operador diferencial. Nosotros dijimos que M, y de hecho no solamente un nombre, sino también adoptamos una notación, puesto que se le parece mucho, hablando llanamente, se le parece mucho este operador diferencial al que tenemos originalmente, pues entonces decidimos llamarlo L con una etiqueta, con un distintivo, ¿sale? L daga.
Y no solamente le dimos una notación alternativa, sino que también le dimos un nombre. Es el operador conjugado a L. ¿Sale? Entonces, y les mencioné que pues la operación de conjugación es es en cierta manera muy parecida, similar, o si quieren análoga, a la operación de conjugación de números complejos, ¿sale? Pero bueno, voy a continuar la discusión. ¿Para qué sirve este operador? Bueno, pues eventualmente, en términos más bien, esta operación, esta operación sobre los operadores, me va a permitir establecer algunas propiedades bueno, que pues se derivan de esta definición. Déjenme entonces continuar de esta forma. Imagínense que ahora nosotros tomamos el operador diferencial L y el operador diferencial M, el operador diferencial M, y nosotros hacemos esta combinación de funciones. Imagínense que eh, vamos a suponer que L aplicado a una función U es igual a 0. O sea, solamente le estoy dando el nombre de U. Estoy diciendo que es una solución de esta ecuación. Para L. ¿Sale? Entonces, yo también puedo establecer algo equivalente para M. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, pues entonces M aplicado a V, estoy solamente cambiando nombres, igual a 0. ¿Sale? En lugar de llamarle V a la solución de L y mu a la solución de M, le estoy llamando IV para que haya un paralelismo. ¿Sale? Entonces ahorita olvídense de esta notación si lo quieren de esa forma. Y entonces decimos que V es solución de la ecuación para M. Para el operador M. ¿Sale? Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en la siguiente combinación. En la siguiente combinación de funciones. Vamos a suponer que vamos a tomar primero V. Entonces, fíjense en la siguiente combinación de operaciones. V aplicado a L, aplicado a U, menos U, M aplicado a V, es igual a lo siguiente. Pues vamos a escribirlo directamente como a partir de la definición en términos de las derivadas. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues V multiplicado por L aplicado a U, pues L aplicado a U, esto de esta función, esto de esta derivada. ¿Sale? Entonces, tenemos lo siguiente. Disculpe, doctor. Sí. ¿Podría repetir lo que dijo? Es que no se escucha muy bien. Ok, sí. Lo que estaba diciendo que vamos a ver solamente en qué resulta esta combinación de funciones, en términos de las derivadas, ¿sale? Es lo único que voy a hacer, voy a reescribirlo. Nada más hay que tener en mente que U es la solución de la ecuación LU igual a 0 y V es la ecuación de MV igual a 0. ¿Sale? O sea... Puede apagar su cámara para ver si el audio mejora. Ok, mi audio está muy, muy mal. Ok, lo voy a apagar. Sí, se corta. A ver, déjenme ver si así funciona mejor. Me voy a acercar un poco. Me dicen, por favor, si está bien el audio. A ver, voy a seguir hablando. Sí, parece que es problema mío, ¿verdad? A ver, díganme si pueden escucharme bien o si sigue entrecortándose el audio. Sí, se escucha mejor. ¿Ya se escucha mejor? Un poco mejor. Muy bien, muchas gracias por avisarme. Sí, interrúmpame en cualquier momento. Cuando no se entienda algo, con gusto lo puedo repetir. ¿Sale? Entonces, aquí no he avanzado mucho.
Lo único que he dicho, U es una solución de LU igual a 0 y V es una solución de MV igual a 0. Y voy a ver qué pasa con esta combinación de funciones. ¿Sale? Entonces, cuando utilizo esta combinación de funciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues poner V, aquí voy a poner P2 por la derivada segunda. Y bueno, no le voy a poner como función de X para ahorrarme un poco de espacio. ¿Sale? Entonces, esto es VP2 por U d'I', más V P1, V', perdón, U'. Profe, ¿no era menos? No, porque estoy con L. En L Ah, es positivo todos. En el siguiente sí va a ser negativo, claro. Entonces, este es V más, ¿qué? Es V P0 por U. Ahora, menos U. Ahora, M aplicado a V, vamos a tomar este operador diferencial y lo vamos a aplicar a V. Entonces voy a poner aquí una V, V y V multiplicando a P0. Entonces, bueno, aquí hay un poco, hay algo complicado porque tengo que tomar la segunda derivada. Este es un 2. Derivada segunda de P2 por V. Ahora, como el operador sí continúa con menos y como estoy restando EUMV, entonces el que continúa es un signo más. Sí, me dice esta cosa que mi conexión es inestable. Si tienen, si no me escuchan, me dicen y lo repito, ¿sale? Entonces, este es un más y vamos a multiplicar U por la derivada respecto de X de P1 por V. Y finalmente menos U por P0 por V. Pueden ustedes darse cuenta que estos dos términos, este término que está aquí y este término que está aquí, se van a cancelar mutuamente, ¿verdad? Entonces los podemos eliminar. En consecuencia, esto va a quedar de la siguiente forma. Quiero que observen lo siguiente. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a combinar este término que está aquí y este término que está aquí. Los podemos combinar de tal manera que, a ver, déjenme ver cómo sería. Ajá, es la derivada segunda. Ajá, la derivada respecto de X. Ah, perdón, miento. No, tiene que ser de esta forma. A ver, déjenme ver. Sí, lo voy a escribir aquí arriba para que vean a dónde quiero llegar. A ver, si son estos dos, V, U'. Ah, claro que sí. Sí. Ok, entonces fíjense en estos dos términos. Tenemos V. A ver, sí voy a combinar este término con este término. Tenemos V, P0, no, perdón, P1, por la derivada respecto de X de U. ¿Sale? Estoy escribiendo este término. Ahora voy a escribir este término. Más U por la derivada respecto de X de P1V. Si ustedes se dan cuenta, esto esencialmente es una derivada total. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí teniendo una función multiplicada por la derivada de otra función, más la función que está derivada aquí, multiplicado por la derivada de la otra función, que no está derivada acá. O sea, lo que quiero decir es que esto esencialmente es la derivada respecto de X de V, P1 por U. ¿Cierto?
Es la derivada de este producto de funciones. Pero por otro lado, nosotros tenemos lo siguiente, tenemos las segundas derivadas. Las segundas derivadas que aparecen aquí son las siguientes, son VU', V, P2, déjenme ponerlo de esta forma, es la derivada respecto de X. Para que se note lo que voy a hacer, voy a escribir una segunda derivada de una forma un poco diferente. Es la derivada de U', ¿sale? Y del otro lado aparece con signo menos U por la derivada respecto de X. Déjenme ver. Hay algo aquí que no me gusta. Este es U. Ajá, por la derivada respecto de X. De P1 por V. Perdón, y además esta es una segunda derivada. Nada más déjenme ver. Bueno, lo voy a dejar de esta forma. A ver si no se confunde. Bueno, lo que quiero al final de cuentas es establecer lo siguiente. Yo quiero una derivada total, utilizando estos dos términos. Pero si voy a necesitar una derivada total, pues noten ustedes que aquí se me sugiere que para completar la derivada total debería yo sumarle la derivada de esta función multiplicada por U'. De esta manera, ¿verdad? Pero también se lo tengo que restar. Entonces, si le tengo que restar esta función, entonces voy a escribirlo aquí abajo. Menos U' por la derivada respecto de X, V por P2. ¿Sale? Estos dos términos se cancelan mutuamente. Al final de cuentas voy a sumar todo esto porque eso es lo que aparece aquí, ¿verdad? Con todo y signo. Pero quiero que noten que la primera combinación de funciones nos arroja lo siguiente. Esto ya es una derivada total porque yo la forcé a que fuera una derivada total. Entonces, esto es la derivada con respecto de X de la siguiente combinación de funciones. Es U, VP2 por U'. ¿Sale? Mientras que en la combinación de funciones que tenemos aquí abajo, lo que podemos nosotros ver es que esto es la derivada total, porque también es una derivada total, resulta ser una derivada total, ¿verdad? Porque tengo primero aquí una función U multiplicada por la derivada de P1 por V. Mientras que del otro lado tengo la derivada de la primera función por la derivada de V por P2. De hecho, aquí me confundí. Debí haber puesto P1. Creo que estoy cometiendo un error en algún lado. Déjenme ver. De hecho, aquí me confundí. Este es el error. Porque tanto este término que está aquí, que fue el primero que escribí, como el término que está aquí, que fue el segundo que escribí, deberían tener P2, ¿sale? Entonces aquí fue un error, me confundí el 1 con el 2, entonces debería ser entonces la derivada total de, y lo voy a denotar de esta forma, es U por la derivada de VP2. De hecho lo voy a escribir al revés, por P2V. Pero lo voy a denotar así. U, entre paréntesis, la prima significa que estoy derivando de este producto de funciones. Esta es la derivada. Esto indica la derivada de ese par de funciones. Entonces, si se dan cuenta, utilizando el truco de sumarle un 0 a todos estos términos que están aquí, yo puedo entonces escribir los operadores, la combinación de funciones que les había mencionado al principio. V, o sea, la solución de M por L aplicado a U, menos V por la solución de M aplicado a U, perdón, al revés, fue U. Me confundí, la siguiente era U, no V, por M aplicado a V, es igual a lo siguiente. Es una derivada total, si se dan cuenta, esto es una derivada con respecto de X,
de lo siguiente, pues de la suma de estos tres factores. Vamos a escribirlos en este orden. Vamos a poner primero P2V U'. Ujú. Menos, y además aquí, perdonen, hay un signo menos aquí, ¿verdad? Porque este signo es menos y este signo es menos y por supuesto aquí debe haber un signo menos. Menos, entonces U por P2V', por la derivada de P2 por V. Más VP1U. Ujú. Y de hecho, vamos nosotros ahora a hacer el siguiente, la siguiente, Doctor, sí, ¿te escucho? me faltó ahí una prima, ¿no? Al precio 2 por En el VP. producto, cierto, muchas gracias. Aquí, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar la integral desde A hasta B, entre dos límites de integración. Vamos a tomar la integral desde A hasta B de V o sea, de todo este factor. De hecho, lo voy a poner mejor entre paréntesis. V L aplicado a U menos U M aplicado a V a lo largo de X. Pero como esto que está aquí, esta combinación de funciones es una derivada total, pues entonces la integral pues mata la derivada y lo único que tenemos que hacer es tomar la expresión que está dentro de la derivada, evaluada en los límites de integración correspondientes. V, P2V', perdón, U', menos U, la derivada de P2 por V, más V, P1 por U. Ujú. Y esto, como les dije, evaluado entre A y B. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, esto en realidad tiene un nombre, se llama la identidad de Lagrange. Ok, la identidad de Lagrange más adelante nos va a ser de utilidad cuando analicemos lo que se conoce como la ortogonalidad entre las funciones que corresponden a un operador autoconjugado. Pero antes de continuar con el operador autoconjugado, que lo voy a definir de hecho a continuación, bueno, me gustaría saber si hay alguna duda acerca de la deducción que he hecho aquí. Bueno, o sea, he obtenido una relación que pueden decir, bueno, es interesante. Podrían preguntarse para qué nos sirve, pero claro, para qué nos sirve lo vamos a ver un poco más adelante. Antes necesito, como les decía, introducir el concepto de operador autoconjugado. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, entonces voy a cambiar de transparencia. Entonces no olviden la identidad de Lagrange, más adelante se va a ver muy importante. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok, entonces voy a introducir ahora el concepto de operador autoconjugado. Ujú. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer y que surge de manera natural, tal vez de manera natural, sería preguntarnos bajo qué condiciones, esa es la pregunta, bajo qué condiciones
El operador L coincide con M, o sea, ¿bajo qué condiciones L es igual a su conjugado? ¿Por qué estaríamos interesados en esta clase ¿cómo se llama?, de operadores? Bueno, para empezar, si nosotros logramos saber, o por ejemplo, u obtener, mejor dicho, una ecuación diferencial, de tal manera que su factor de integración esencialmente sea el mismo, o sea, entonces podríamos nosotros hacer digamos, las soluciones, tal vez de una manera mucho más sencilla, se podrían obtener mediante estas condiciones. Pero va más allá de esa simple observación. O sea, porque lo que estoy diciendo esencialmente es que si quieres resolver la ecuación original mediante el factor de integración, pues el factor de integración en realidad satisface la misma ecuación diferencial. O sea que resolver, en este caso, resolver la ecuación directamente o resolverla mediante el factor de integración es básicamente el mismo trabajo. ¿Sale? Ahí sí, por ejemplo, no diríamos, uno es más complicado que otro. No sabemos cuál sea más complicado que otro cuando nosotros no tenemos esta igualdad. Entonces, bueno, pensando en eso, si nosotros pudiéramos hacer que se cumpliera esta igualdad, tal vez podríamos extraer algo de información, algo de utilidad. Pero la utilidad, como les digo, va más allá de esa simple observación y la vamos a ver dentro de lo que se conoce como teoría de Sturm-Lubin. Pero primero necesito saber qué pasa con este tipo de operadores. Quiero ver sus propiedades. Bueno, pues entonces primero analizamos el operador L más. Acuérdense que le llamamos el operador M también, pero voy a empezar a utilizar la notación de conjugación. El operador L conjugado, nosotros aplicado, por ejemplo, a una función, le hemos llamado V, es igual a lo siguiente, es la derivada con respecto de X me voy a olvidar de la función de P2 por V menos la derivada con respecto de X, P1 por V, más P0 por V. Si nosotros desarrollamos estas derivadas, pues nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Al desarrollar la primera derivada, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos P2, que multiplica a V d'I', más 2 veces P2' por V', más V por P2 d'I'. Menos, y pues también vamos a desarrollar esta función, esta derivada. La derivada de P1 por V, pues no es más que P1 por V' menos P1' por V. Y finalmente ponemos el último término, que es P0 por V. Y ahora lo que vamos a observar es lo siguiente. La función que multiplica a la segunda derivada es P2. ¿Sale? Luego tenemos una función que debe multiplicar a la primera derivada de V. ¿Qué son estos dos términos que están aquí? Vamos a juntarlos entonces. 2 veces P2 prima menos P1 y todo esto multiplica a V'. Y finalmente los términos que multiplican a V son P2', perdón, P2', este que está aquí, menos P1'. De hecho, esto lo habíamos ya deducido en la clase anterior, si ustedes recuerdan. Menos P1 más P0. Y todo esto multiplica a V. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Como buscamos la igualdad entre los operadores, pues entonces daría lo mismo que yo aplicara L más a V, L daga a V, o bien que yo le aplicara L a V. Pero L aplicado a V, pues sabemos que es P2, V', más P1,
por P1 por V' más P0 por V. ¿Bajo qué condiciones estos dos operadores coincidirían? Bueno, pues vamos a ver. Lo que tenemos que ver es lo que tenemos que hacer es comparar término a término, ¿verdad? La primera derivada, bueno, la función original con la función original, la primera derivada con la primera derivada y la segunda con la segunda. Claramente la segunda derivada en ambos operadores coincide, así que pues no hay que hacerle nada, ¿sale? Digamos como que va bien. Pareciera que pueden ser iguales, pero las cosas empiezan a torcer aquí en la primera derivada, ¿verdad? Porque resulta que la función que multiplica la primera derivada, pues no es P1. Si quisiéramos que este término que acabo de señalar fuera igual a este término, tendría que cumplir la condición. Entonces, la condición siguiente. Si L ha de ser igual a L daga, entonces debemos cumplir con las siguientes condiciones. No solamente va a haber una. Primera condición. La primera condición ya se las acabo de mencionar. 2 veces P2, el coeficiente de V', 2 veces P2' menos P1 debe ser igual a ver un momento, déjenme ver. Debe ser igual a P1. Claro está. Y por otro lado, esta es la primera condición. Pero por otro lado, la segunda condición establece lo siguiente. La siguiente condición debe ser tal que este término que está aquí coincida con este término que está acá. O sea, lo que estamos requiriendo es que P2, 2 veces prima, menos P1, prima, más P0, sea igual a P0. ¿Sale? Tenemos que cumplir estas dos condiciones para que la acción de L daga sobre una función V sea la misma que la acción de L aplicado a la misma función sobre V. Noten ustedes que esta condición, la condición número 1, implica lo siguiente. Implica que, de hecho, fíjense, si pasan este P1 para el otro lado de la igualdad, pasa como más P1, o sea que tendríamos de este lado de la igualdad 2 veces P1 igual a 2 veces P2'. O sea, la condición 1 se convierte en la siguiente. Tenemos que P2' debe ser igual a P1'. Perdón, a P1, así a secas. ¿Sale? No hay que perder de vista esta condición. La segunda condición nos lleva a la siguiente igualdad. Claramente P0 y P0 se aniquilan aquí en esta igualdad y nos queda la condición de que P2' debe ser igual a P1'. Pero esta condición en realidad ya está de más. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, la condición número 1 implica la condición número 2. Entonces, aquí tenemos que la condición 1 implica la condición 2, porque si ya nosotros establecemos la igualdad entre estas dos funciones en automático, nada más tenemos que derivar esta igualdad para tener la segunda condición satisfecha. ¿Sale? Entonces, pues en realidad no requerimos mucho. Fíjense, para que los operadores diferenciales L y L daga coincidan, lo único que hay que hacer es pedirle que el coeficiente de la segunda derivada tenga una derivada que coincida con el coeficiente de la primera derivada. Vamos a escribirlo de esta forma. O sea, entonces la condición es esencialmente esta que voy a remarcar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros ganamos? Entonces, un operador conjugado L tal que
su conjugado coincide consigo mismo, se llama autoconjugado. En algunos casos van a escuchar estos otros nombres. No solamente se le llama autoconjugado, algunos les llaman hermitianos o hermíticos. Tienen la forma siguiente. Entonces, fíjense qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Este es como P1 es igual a P2', pues entonces vamos a escribirlo de esta forma. L aplicado a una función V se puede escribir como P2 multiplicado por la derivada respecto de X, y nada más porque más adelante lo voy a requerir utilizar algo que tiene que ver con esto. L aplicado a V por la derivada de V respecto de X. Es una forma complicada de escribir la segunda derivada. Más, entonces fíjense que estoy escribiendo L, no L daga. Entonces L aplicado a V más P1, pero P1 es P2'. P2'. Por la derivada de V respecto de X. Más P0 por V. Noten ustedes que de hecho esta expresión que acabo de escribir arriba tiene la cara de una derivada total, con excepción del último término, por supuesto. O sea, estos dos primeros términos son la derivada de un producto. Esto es una derivada respecto de X de ¿quién? Pues de P2, que multiplica a la derivada de V respecto de X. Más P0 de X por V de X. Entonces, los operadores que son autoconjugados tienen justamente esta forma. Esta es la forma de un operador autoconjugado. Pero en realidad lo voy a escribir de una forma alternativa porque, bueno, de una vez lo voy a poner aquí. Es la forma de un operador autoconjugado. Entonces, bueno, como les decía, habitualmente nosotros escribimos la forma del operador conjugado en lugar de escribir P0 y P2, dado que ya nada más están en juego dos funciones. Habitualmente la gente suele llamar a esta función Q de X y a esta función habitualmente la gente le llama solamente P de X. ¿Sale? Alternativamente, entonces, la forma de un operador autoconjugado se va a escribir utilizando esa notación, solamente es notación, ¿sale? Las funciones P y Q, pues incluso les pueden dar cualquier otro nombre, pero tradicionalmente se escriben de esa forma. Entonces, un operador autoconjugado siempre se va a poder escribir en la forma P de X, la derivada respecto de X, de P de X, por la derivada de la función desconocida, respecto de X, más Q de X por la función desconocida V de X, ¿verdad? Esto claramente, si nosotros buscamos las ecuaciones que forman parte del núcleo de L, pues entonces esto sería igual a 0. Si buscamos otro tipo de funciones, bueno, entonces esto podría ser igual a cualquier otra cosa, ¿sale? Dentro de los casos que mencioné en algún otro momento. Pero bueno, ahorita vamos a concentrarnos en esta clase de operadores. Esta es la forma canónica, pues, así le llaman
a la forma canónica de, de un operador autoconjugado. Ahora, vamos a considerar, de hecho, bueno, antes de continuar, mejor prefiero escribir lo siguiente en una transparencia diferente. Antes de continuar, ¿alguien tiene una duda sobre esto que acabo de escribir? Lo único que hice fue, insisto, deducir la forma de un operador autoconjugado. Bien, si no hay dudas, voy a continuar en otra transparencia porque quiero ahora hablar de algo que también va a ser muy importante en el futuro. Profesor. Sí, escucho. ¿Me da un poquito de tiempo para copiar lo que puse Por en la supuesto, clase anterior? Ahí está. Profe, yo tengo una pequeña duda. Muchas gracias. Sí, le escucho. Se parece un poco a la ecuación, creo que eran condiciones Cauchy-Schwarz que vimos en cálculo. ¿Tiene algo que ver o no? No, es algo completamente distinto. Las Oh. condiciones de Cauchy-Schwarz es solamente para saber si una función es armónica, ¿sale? Supongo yo que estás hablando de funciones, por ejemplo, en el plano complejo. Bueno, también se puede hablar de funciones o de las ecuaciones, las condiciones de Cauchy-Schwarz en el sentido de funciones reales, cuando ves otro tipo de ecuaciones diferenciales, pero no vamos ahorita a hablar de esa parte, ¿sale? Ya está. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a considerar la siguiente clase de ecuaciones. La siguiente clase de ecuaciones, si él es autoconjugado, decimos que la ecuación, ahora fíjense, ahora voy a hablar de la ecuación, no del operador directamente. Del operador, pues ya estoy diciendo que debe ser autoconjugado. Entonces, decimos que la ecuación L aplicado a U, voy a utilizar ahora la función U igual a 0, tiene la forma Sturm-Liouville. Nuevamente, son nombres que estoy adoptando para esta clase de ecuaciones diferenciales. Tiene la forma Sturm-Liouville. De hecho, entre paréntesis voy a poner Sturm-Liouville. Y bueno, entonces una ecuación, generalmente una ecuación genérica que tiene la forma Sturm-Liouville, pues luce de esta forma. La derivada con respecto de x, de p de x, donde p de x es una función dada, multiplicada por una función que no conocemos, más una función q dada, multiplicada por la función desconocida, igual a 0, pues esta es una ecuación que tiene la forma Sturm-Liouville, ¿sale? Esta es una ecuación con la forma SL. Y como les he dicho, sí, efectivamente, este tipo de problemas va a ser de mucho interés y más adelante vamos a ver qué resulta de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Pero antes de llegar a ello, bueno, podremos preguntarnos, bueno, ok, está bien, vamos a restringir el problema. Me estás diciendo, yo parto de una ecuación diferencial general, considere la más general posible, ¿verdad? Con un P2, con un P1, con un P0, y les dije, bueno, ¿saben qué? Ahora nos olvidamos del problema general y resolvemos este problema particular. Y entonces pueden preguntarme, ¿y qué ganamos con eso? ¿Sale? Pareciera que no ganamos mucho, ¿verdad? Porque ahora lo que estoy diciendo, cada vez que me encuentre una ecuación diferencial, pues voy a ver si tiene la forma Sturm-Liouville. Si no, entonces ya me voy y ya tengo que inventarme otra técnica. Bueno, pues resulta que no. Resulta que nosotros podemos transformar cualquier ecuación diferencial, cualquier otra ecuación homogénea. Ahorita vamos a hablar nada más de las ecuaciones homogéneas. Puede llevarse a la forma Sturm-Liouville. ¿Sale? Es decir, no estamos perdiendo el tiempo.
¿Sale? Entonces, ahora sí, pues yo les digo, ¿saben qué? Miren, vamos a concentrarnos en esta clase de problemas. Pero me dicen, ¿y qué gano? Bueno, pues lo que ganas es lo siguiente. Si tú te encuentras con otra ecuación diferencial, la que tú quieras, vamos a establecerla de esta forma. Si tú te encuentras con la ecuación diferencial de 2 de x por la segunda derivada, vamos a llamarle, sí, vamos a utilizar la u. Vamos a continuar con la u. Más p1 de x por u' más p0 de x por u igual a 0. Entonces puedes decir, bueno, si yo parto de la nada, pues estos dos problemas en principio son distintos, ¿sale? Sin embargo, no lo son tanto, porque yo puedo llevar esta ecuación a la forma Sturm-Liouville multiplicando por un factor, por una especie de factor de integración. Entonces se lleva a la forma SL. Bueno, vamos a escribirlo de esta forma. Esta vamos a llamarle ecuación 1 para poder hacer referencia a las ecuaciones. Esta vamos a llamarle ecuación 2. ¿Sale? La ecuación 2 puede llevarse a la forma SL multiplicando por un factor adecuado. Es como una especie de factor de integración, pero no es un factor de integración porque sabemos que los factores de integración hacen a una ecuación exacta. Por un factor adecuado. ¿Sale? O sea, que quiere decir que en principio yo podría, si yo multiplico, por ejemplo, con una función, vamos a llamarle omega de x. Ese factor, vamos a llamarle omega de x. Y entonces quiere decir que si yo tomo omega por P2 por U', perdón, di', más omega por P1 por U', más omega por P0 por U. Entonces, esto se puede escribir como, fíjense que cuando multiplico todo por una función omega no altero la igualdad, ¿verdad? Porque de este lado es igual a 0. Entonces, yo lo que quiero decir es que esta combinación de funciones se puede llevar a la forma Sturm-Liouville. O sea, esto debe poder verse como la derivada respecto de x de alguna función p de x. Bueno, nada más la voy a dejar así como p por u, por la derivada de u, p por u', más q por u, ¿sale? Y por supuesto ambas ecuaciones van a ser igual con 0, ¿sale? Y de ahí vamos nosotros a tener que resolver la ecuación diferencial correspondiente. ¿Cómo le hacemos para llevar entonces la ecuación que tenemos 2 en la forma 1, multiplicando por omega, y entonces lo que tenemos que hacer es comparar término a término las expresiones en cada lado de la igualdad, ¿verdad? De hecho, si nosotros desarrollamos esta derivada, podemos ver lo siguiente. Tenemos que P por U di' más P' por U' más Q por U. Esto tiene que ser igual a lo que tenemos a la izquierda de la igualdad, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a las siguientes condiciones. Utilizando estas condiciones vamos a hallar omega. ¿Sale? Bueno, pues entonces la primera condición, omega por P2 debe ser igual a P. ¿Sale? Segunda condición. Omega 1 por P1 tiene que ser igual a P'. Perdón, omega por P1. Omega no lleva índice.
Omega por P1 tiene que ser igual a, ¿qué dije? P', ¿verdad? Y por último, la última condición es que Q sea igual a omega por PC. Bien, entonces lo que hay que hacer es hallar omega y entonces en función de omega hallar P y Q, las P y Q correspondientes. Vamos a ver qué es lo que podemos extraer. Pues noten ustedes lo siguiente. Si nosotros derivamos esta igualdad, y nosotros lo usamos en 2, obtenemos lo siguiente. Entonces, derivando, ¿qué nos queda? Nos queda que la derivada respecto de x, de omega por P2, debe ser igual a, entonces es P', pero P' es omega por P1. Eso implica, esto último implica lo siguiente. Vamos a tomar la derivada, a ver qué conviene. Ah, sí, claro, vamos a tomar la derivada. Ah, sí, la derivada, claro. Vamos a entonces expresarlo de la siguiente forma. Omega prima por P2 más P2 prima por omega debe ser igual a P1 por omega. O bien, nosotros tenemos que la derivada de omega respecto de x debe ser igual a P1 menos P2 prima perdón, de hecho es un cociente lo que voy a escribir porque este P2 va a pasar dividiendo. Es entonces P1 menos P2 prima, pasamos este término para allá, y todo esto lo dividimos entre P2, multiplicado por omega. Pero esta es una ecuación diferencial que es fácil resolver. Porque es de primer orden. ¿Vale? Y además se puede integrar prácticamente en forma directa, ¿verdad? ¿Cuáles serían las soluciones? Bueno, pues entonces lo que tendríamos que hacer sería decir que la integral, vamos a hallar la fórmula de manera indefinida. La integral de omega entre omega coincide con la integral de P1 menos P2 prima entre P2 respecto de x. Desde el primer lado de la igualdad, claramente podemos ver que esto es el logaritmo natural de omega. Y del otro lado de la igualdad, bueno, claro, lo tenemos que evaluar tal vez entre algunas funciones, pero en realidad no nos interesa porque tiene que ser en forma indefinida. El logaritmo natural de omega debe ser igual a la integral. Bueno, voy a separar las integrales. Menos la integral de P2 prima entre P2 de X. ¿Cierto? Pero si se dan cuenta, esto no es más que el primer término es esencialmente la integral de P2' entre P2 es la integral de la derivada del logaritmo de P2, pero la integral de la derivada del logaritmo de P2 pues nos da ese logaritmo de P2, ¿verdad? Y que además lo da con un signo negativo. Entonces, la primera integral se puede resolver exactamente para darnos logaritmo de P2. Y luego tenemos que hallar la integral indefinida. Si quieren, aquí pongo el argumento hasta x, desde alguna constante arbitraria, de P1 entre P2. ¿Sale? Integrado a lo largo, si quieren, de x'. Para no confundir la variable de integración con la variable
con la variable con la variable independiente x. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a despejar omega. De hecho, pueden ya ustedes observar lo siguiente, omega de x tiene entonces la siguiente forma. Omega de x es, tomando la exponencial en ambos lados de la igualdad, es 1 entre P2 multiplicado por E a la integral de P1 entre P2. La integral indefinida respecto de x. ¿Sale? Y este en principio sería el factor con el cual nosotros podemos llevar la ecuación a la forma Sturm-Liouville. ¿Cómo la podemos llevar a la forma Sturm-Liouville? Bueno, pues aquí está todo lo que tenemos que hacer. Una vez que hayamos omega, ¿quién es P? El P de x no es más que omega por P2. ¿Sí? ¿Te escucho? No, falta un signo menos. No. ¿Te refieres a cuál signo menos? ¿A este? Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros tomamos la exponencial en ambos lados de la igualdad, esto nos queda e a la menos el logaritmo natural de P2. Pero e a la menos el logaritmo natural de P2 es P2 a la menos 1. Que es lo que está aquí. ¿Esa era la duda? Sí, está bien. Ok. Y bueno, y el otro, pues el otro no lleva signo, según yo, si no me confundí, creo que todo está bien. El P1 entre P2, ese no lleva signo. Entonces aquí no habría ningún signo adicional. P2, entonces P de X, ¿quién sería? Pues sería la función que acabamos de hallar. Fíjense que P1 y P2 y P0 son funciones dadas, porque es la ecuación de la que yo parto. Es una ecuación que no tiene la forma Sturm-Liouville, ¿sale? Pero cuando yo encuentro el factor, vamos a llamarlo, si quieren, de integración, el equivalente del factor de integración, yo puedo llevar esta ecuación a la forma 1, donde P de X se debe identificar con quién, bueno, pues con alguna de las funciones P0, P1 y P2. Pero resulta que el P de X sí, efectivamente, se relaciona con P2, de hecho, directamente multiplicada por omega. Y de hecho, si ustedes quieren, P de X incluso queda de una forma muy sencilla, porque solamente es la exponencial. Noten que omega es 1 entre P2, entonces P de X es solamente la exponencial de la integral indefinida de P1 entre P2. Perdón, aquí abajo tenemos un P2. Y ojo, esto es la integral indefinida. Una vez que nosotros hallemos la integral indefinida de este cociente, pues tomamos la exponencial y este sería el P de X con este equivalente. ¿Y quién sería el Q de X? Entonces, fíjense, este es el importante, ¿verdad? Pues Q de X también es muy fácil de obtener porque Q de X no es más que el P0 original, el P0 que se nos está dando, multiplicado por la función omega. Entonces, el Q de X también se puede escribir de esta forma. Si quieren, puedo escribirlo en la forma exponencial o, bueno, en la forma compacta sería simplemente P0 por omega de X. ¿Sale? Lo que valga omega de X. Es el inverso de P2 por la exponencial de la integral indefinida del cociente P1 entre P2. Entonces lo escribo solamente como omega. Y estas entonces serían las expresiones que yo debería utilizar para llevar la ecuación 2 a la ecuación. ¿Sale? Entonces sí, efectivamente, no estamos perdiendo el tiempo. Si nosotros logramos saber algunas propiedades, a lo mejor no resolver la ecuación 1 en su forma general, porque ese es un problema bastante complicado. Pero si nosotros logramos establecer algunas propiedades de la ecuación diferencial 1, pues esas propiedades las podemos extrapolar a cualquier ecuación diferencial de segundo orden, ¿sale? Mediante esta transformación. Esta transformación, como les digo, se volverá bastante importante, porque la forma Sturm-Liouville nos lleva a propiedades de las soluciones que son muy, muy importantes, muy indispensables para poder obtener otro tipo de soluciones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, entonces, déjenme ver. Sí, ¿saben qué? Bueno, voy a dejar la clase hasta aquí. Como les dije, la clase el día de hoy iba a ser corta.